Hola niños, vamos a trabajar la ficha número 8 de la asignatura de lenguaje y comunicación. El objetivo de esta ficha es identificar la fábula. Comencemos. Recordemos algo sobre las fábulas. Vamos a responder estas preguntas para luego continuar. ¿A qué género pertenecerá la fábula? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tendrá este tipo de texto? ¿Quiénes generalmente son los personajes que participan de estas obras? ¿Y cómo se llama la enseñanza que nos deja? ¿Hay alguna de estas preguntas que puedas responder? Vamos a comprobar si tus respuestas son las correctas. La fábula. La fábula es un texto corto que se puede escribir en prosa, como están escritos los cuentos, de lado a lado en la hoja de derecha a izquierda, o también pueden estar escritos en verso, como están escritos los poemas. Las principales características son que sus personajes son animales, con las características que tienen las personas. Duermen en casas, cocinan y comen en sus casas, igual como lo haces tú. También, otra característica de la fábula es que dejan una moraleja. Esta moraleja es una enseñanza que nos otorga al terminar la historia. Al igual que un cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y tratan temas de valores humanos como por ejemplo la verdad, la solidaridad, la perseverancia, entre otros más. ¿Recuerdan ustedes cuál era la principal característica que tenían los textos narrativos? Era tener un narrador, quien es el que cuenta la historia. Este lo tiene, las fábulas tienen narrador, por lo tanto, este texto pertenece a los textos narrativos. También tiene personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son a quienes les ocurre todo lo que está pasando en la historia y los secundarios son los que la acompañan. Pueden ser personajes buenos, pero también pueden ser personajes malos. También tenemos un ambiente que puede ser donde se realiza la acción, el lugar, que puede ser el campo, una casa, la ciudad, y un ambiente psicológico que es la sensación que nos deja lo que está pasando en ese lugar. Puede ser una sensación de angustia, de miedo, de terror, de felicidad. Y por último, la acción es lo que ocurre a los personajes. Se cayeron, fueron al cerro, jugaron entre ellos, etc. Muy bien, niños. Ahora nos vamos a ir a la página número 90 del texto y te invitamos a leer una fábula. ¿Conoce las características de los textos literarios como estas? Las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una enseñanza o moraleja. En general, están protagonizadas por animales que se comportan como personas. Esto nos permite reflexionar sobre cómo actuamos los seres humanos. Entonces, vamos a leer ahora la fábula llamada El ciervo y la fuente, de Rosa Navarro Durán. Un ciervo estaba mirándose en las aguas cristalinas de una fuente, que le servían de espejo. Contemplaba admirado los bellos cuernos con largas ramas de su frente, pero luego miraba sus largas patas, tan delgadas y no le gustaban nada. Bramando le habló a Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo, y le dijo: Júpiter, ¿por qué has puesto estos cuernos tan bellos en mi cabeza y me has dado, en cambio, unas patas tan delgadas? No hay proporción entre las flacas columnas que me sostienen y la hermosa corona que has puesto en mi cabeza. Qué pena me da ver esas piernas larguiruchas. Qué dolor tengo al comprobar que, con lo bella que es mi cabeza, está sostenida por unos auténticos palos. No hay dicha entera en este mundo. Mientras hablaba así a Júpiter, el ciervo vio venir corriendo hacia él a un fiero perrazo, y no dijo nada más sino: «¿Patas para qué las quiero?». Empezó a correr con mucha rapidez, gracias a sus delgadas y ágiles patas, en medio del bosque, para salvarse del ataque del perro, pero sus bellos y enramados cuernos se enredaban con las ramas de los árboles una y otra vez. Por fin, a duras penas, pudo salvarse del peligro, gracias a sus feas patas,
y casi sin aliento por lo mucho que había corrido, se dijo: si me he salvado ha sido gracias a mis patas. Con ellas he podido correr y correr, mientras mis bellos y malditos cuernos se enredaban en las ramas. Han estado a punto de causar mi muerte, porque por su culpa el perro casi me atrapa. Que se vayan al diablo los cuernos y su belleza, y que se queden conmigo las feas patas que me han permitido seguir vivo. A menudo nos ocurre lo mismo a nosotros, porque nos deslumbra todo lo hermoso y rechazamos lo feo, pero a veces lo bello nos hace tropezar y lo feo nos es útil. No hay que dejarse llevar por lo que nos entra por los ojos, sino que hay que ser inteligentes y pensar si nos conviene o nos va a causar problemas. ¿Serán los bellos cuernos enramados que nos enredan y nos aprisionan? ¿O serán las patas ágiles que nos dan la libertad? Así podremos reflexionar si nos acordamos de esta fábula del ciervo que se miró en la fuente. Después de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué situación le permitió al ciervo darse cuenta de que debía aceptarse tal cual era? ¿Habrán sido sus hermosos cuernos o habrán sido sus feas patas? ¿Qué característica crees tú que te hace especial? Tal vez tu voz, tal vez tu cara, tal vez la forma de pensar o tal vez cómo tú te relacionas con las demás personas. Todas las personas tenemos algo bueno. Puede que a lo mejor hayan cosas que no nos gusten. Sin embargo, todos tenemos algo que nos hace ser únicos e irrepetibles, es decir, que nos hace ser especiales. Ahora que ya hemos leído la fábula, vamos a responder las preguntas utilizando las estrategias de comprensión de lectura que hemos trabajado. La primera estrategia que nosotros vimos fue la estrategia para preguntas explícitas. Recuerda que las preguntas explícitas son aquellas que aparecen en el texto. Por lo tanto, tendríamos que ver dónde está la respuesta a la siguiente pregunta y primero destacarla para después responderla. Número 1. ¿En dónde se miraba el ciervo sus cuernos? Para responder a esta pregunta debemos volver al texto. Muy bien. Recordemos que la pregunta dice ¿dónde se miraba el ciervo sus cuernos? Que se los encontraba tan lindos. Hemos vuelto acá y podemos observar que en el primer párrafo dice un ciervo estaba mirándose en las aguas cristalinas de una fuente que le servían de espejo. Ah, mira, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Dónde se miraba el ciervo sus cuernos? Y acá podemos ver que dice en las aguas cristalinas de una fuente. Ahí está la respuesta. Recuerda que las preguntas explícitas son aquellas que sus respuestas están tal cual en el texto que acabamos de leer. Entonces, también vamos a recordar que todos los textos se pueden rayar. Por lo tanto, en esta ocasión lo que vamos a hacer es, como lo hice yo, destacar la respuesta con otro color o con un destacador. Si no tienes destacador, puede ser con el mismo lápiz grafito y lo subrayas. Y podemos responder a esta pregunta que nos acabamos de hacer. Bueno, ya hemos resuelto las preguntas o la pregunta explícita buscando en el texto tal cual como aparece la respuesta. Ahora vamos a trabajar las preguntas implícitas. ¿Por qué el ciervo le habló a Júpiter y no a otro dios? ¿Por qué crees tú que él no le habló, por ejemplo, al dios del agua? ¿Por qué no le habló al dios de la naturaleza? ¿Por qué no le habló al dios del amor y le habló a Júpiter? Vamos a ver cómo se responden estas preguntas implícitas, que no están en el texto, pero yo la puedo sacar por conclusión de acuerdo a lo que yo sé. Acá estamos en el texto otra vez y vamos a leer la parte donde dice que él
le habló a Júpiter. Bramando le habló a Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo, y le dijo: mira, fíjate que aquí dice que Júpiter es el padre de los dioses del Olimpo. Si recuerdan lo que ustedes vieron el año pasado con respecto a los romanos, podrán recordarse que Júpiter era el dios todopoderoso, el dios de los dioses. Es por esa razón que el siervo le habló a Júpiter, porque era el dios que mandaba más. Entonces, acá yo destaco la pista: le habló a Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo. Y la respuesta sería porque Júpiter es el dios supremo o el dios de los dioses del Olimpo. Recuerda que el Olimpo es el lugar donde viven todos los dioses según la mitología romana. Ahora que ya hemos practicado ambas estrategias, vamos a responder las preguntas. Estas preguntas tú las vas a copiar en tu cuaderno y las vas a responder. Recuerda que las preguntas explícitas son aquellas que aparecen en el texto. Las preguntas implícitas son las que no aparecen en el texto, pero yo puedo buscar pistas que me ayuden a descubrirlas. Cada pista o cada respuesta que aparezca en el texto, tú la debes subrayar o destacar con un destacador para luego responderla. Entonces, las preguntas son: ¿quién es el personaje principal de la fábula? Letra B. ¿En dónde ocurre la historia? Letra C. ¿Cuál es la moraleja que nos deja esta fábula? Letra D. ¿Por qué el ciervo odiaba sus patas? Y por último, letra E. ¿Cómo se sentía el ciervo después de haberse escapado del perrazo? Espero que puedas responder estas preguntas aplicando lo que hemos aprendido. No olvides que después de terminar debes mostrárselo a algún adulto que pueda resolver y verificar que tus respuestas sean las correctas. Y si te equivocaste, no te desanimes. Puedes volver a buscarlas y de a poco vamos a ir manejando estas estrategias que ya las hemos trabajado otras veces.